Hola, buen día. El día de hoy, junto a mi compañera María Juliana Muñoz y mi persona, Ana María Fierro, les vamos a presentar conceptos de la estética que vimos durante nuestro semestre. El primer concepto que vamos a abarcar es la estética. ¿Pero qué es la estética? ¿Sabían que la estética es una rama que estudia la filosofía? La estética es la que nos ayuda a percibir qué es lo que nos gusta de algo, por qué ese algo nos gusta o qué sensaciones nos transmite o nos causa al ver ese tipo de cosas o emoción. ¿Sabían que la estética estudia no solamente porque es bello, sino que se pregunta por qué nos gusta, por qué nos parece atractivo o qué nos comunica? En la publicidad, la estética se utiliza para crear mensajes que convenzan, transmiten y se queden en la memoria, enfocándose en puntos como los colores, cosas que transmiten, objetos de los cuales está como organizado cierto tipo de publicidad. Entonces esa es la manera en la que podemos utilizar la estética en la publicidad. Nuestro segundo concepto es el tecne. ¿Pero qué es el tecne? El tecne es un concepto griego que viene del saber hacer o la técnica de algo. Esa palabra no solamente es un concepto básico de estética, sino que es un concepto que nos transmite como esa habilidad para poder hacer algo. En la publicidad cada elemento lleva la técnica, pero muchas veces no lo notamos porque simplemente lo vemos como una pieza gráfica o como un video. Pero un ejemplo para nosotros podría ser los comerciales de Coca-Cola. Podemos ver cómo se sirve de manera como hermosa el hielo, va saliendo el gas de la botella, cosas así. Pero lo que no sabemos es que nos están mostrando la forma correcta en que podemos servir nuestro vaso y ver cómo se ve bien. En la publicidad utilizamos el tecne para demostrar la técnica del hacer de algo. Muchas veces vemos los comerciales o los reels sin saber de que nos están enseñando una técnica. Nuestro tercer concepto es pancalia. Pancalia es un concepto del arte griego y significa pan, todo, kalos, bello, que traduce normalmente todo lo bello o la belleza en todas las cosas. Se relaciona a la idea de que la belleza no está solamente en las obras de arte, sino que también está en nuestra vida cotidiana. En la publicidad lo podemos ver aplicado en campañas donde demuestran cómo es la belleza realmente sin ser saturada. Un ejemplo claro es el comercial de Dove Real Beauty, en donde podemos ver caras o pieles muy naturales sin ser saturadas por procesos comerciales. Nuestro cuarto concepto es la mímesis. La mímesis es un concepto de origen griego, el cual significa imitación, o el cómo podemos representar las cosas de manera como la vemos en realidad. En pocas palabras, la mímesis es representar la realidad para que el espectador se identifique. La mímesis en la publicidad la utilizamos cuando representamos comerciales o gráficos publicitarios con situaciones de la vida cotidiana. Un ejemplo para utilizar este tipo de situación puede ser un comercial de jabón líquido. Una persona llegando cansada de su trabajo, mirando hacia su cocina con un poco de loza en el lavaplatos y sale el jabón ideal que todos podemos utilizar para arrancar la grasa. En ese momento estaríamos utilizando la mímesis porque es un concepto que se adapta a nuestra realidad diariamente. Nuestro quinto concepto es catarsis. Catarsis es un concepto de Aristóteles, el cual significa liberar emociones o dejar ir o soltar. Un ejemplo claro es cuando empezamos a escuchar el comercial de Café Águila Roja. Este comercial lo que hace es transmitirnos de que ya va a llegar esa época decembrina o época familiar en la cual vamos a estar como unidos, está la nostalgia y todo ese tipo de emociones que nos hacen sentir como en un momento muy diferente. Eso es lo que nos da la catarsis, porque después de que pasen todo este tipo de épocas sentimos como una liberación o un renacimiento de las cosas. Nuestro sexto concepto es la simetría. La simetría es un concepto de origen griego, el cual nos transmite proporción, equilibrio y armonía, para saber de que todas las partes estén bien. No solamente se refiere al concepto de que todo debe estar igual, que debe ser del mismo tamaño, debe estar en la misma medida, sino que lo que busca es hacer de que todas sus partes encajen de la misma manera y que quede de una forma proporcional. En pocas palabras, la simetría lo que busca es que algo se vea balanceado, bonito y coherente. En la publicidad lo utilizamos para llamar la atención y generar placer visual. Cuando el ojo ve algo de manera equilibrada, llama la atención y lo queda recordando. Nuestro séptimo concepto es el barroco. El barroco fue un movimiento artístico y cultural dado en el siglo XVII y XVIII, caracterizado por el exceso, el dramatismo, la emoción intensa, los detalles aún
vibrantes, los contrastes fuertes y la sensación de movimiento y grandeza. En otras palabras, el barroco lo que buscaba era impactar y conmover a las personas. Un ejemplo claro de cómo se utiliza el barroco en la actualidad, aún sabiendo de que fue un movimiento artístico de siglos anteriores, pero que aún podemos seguir utilizando, es cuando vemos campañas publicitarias muy cargadas que atraen atención de muchas maneras y lo recordamos ya que hay cantidad de partes en ellas. Nuestro octavo concepto es el claroscuro. El claroscuro es una técnica artística que se usa con contrastes fuertes entre la luz y la sombra para destacar lo importante dentro de una imagen. Este concepto lo utilizamos en la publicidad para representar cosas que se vean de manera llamativa y el cerebro pueda recordarlas. Un ejemplo claro son las marcas de alto diseño. En ellas podemos ver que utilizan mucho esta técnica para que podamos recordar su producto y nos genere la necesidad de querer adquirirlo. Nuestro noveno concepto es el dinamismo y el movimiento. El dinamismo y movimiento son conceptos que tienen que ver con la sensación de energía, cambio de acción dentro de una imagen o del diseño. ¿Cómo se utiliza el dinamismo y el movimiento en la publicidad? La publicidad lo utiliza para llamar la atención, transmitir energía, crear emoción, hacer el anuncio más memorable y asociar la marca con acción, vida, juventud o modernidad. Otro concepto es la infinitud. Cuando hablamos o nos referimos a la infinitud, estamos hablando de la sensación de que está más allá de nosotros o es fuera de lo limitado. Un ejemplo es cuando nos sentimos pequeños ante la inmensidad del universo. Este concepto en la publicidad lo podemos usar o lo podemos aplicar dentro de una campaña de marca ecológica, donde nos quiera resaltar o quiere usar el concepto de infinitud para conectar emocionalmente con las personas, haciéndolos sentir pequeños ante la inmensidad del planeta. El concepto número 11 es lo sublime. Lo sublime es la categoría que expresa emoción, pero va más allá del sentimiento. Nos expresa o nos hace sentir sentimientos que desbordan como lo bello, pero para esto es como un placer, produce un placer instantáneo. Este concepto lo podemos aplicar a la publicidad como generando campañas o estrategias donde a nuestros clientes o a las personas les produzca satisfacción un producto, llevándolo a trascender mensajes cotidianos, generando un impacto emocional en las emociones de las personas, donde no busca solo vender, sino conmover o inspirar. Nuestro concepto número 12 es el displacer, que al contrario de lo sublime es todo lo opuesto. El displacer son las emociones que nos generan disgusto, temor o asombro. Un ejemplo que podríamos utilizar es una campaña o una estrategia de marketing para impulsar una película de miedo, pero que en vez de generarnos placer nos genere más temor o asombro. Ahora es nuestro concepto número 13. Esto es la autenticidad única y presencia irrepetible que tiene una obra de arte original. Al verla nos conmueve, ya que sentimos que no hay algo similar en el planeta. El aura o la autenticidad podemos aplicarlas de dos maneras en la publicidad. La primera es para recrearla, cuando una marca busca transmitir autenticidad original o haciendo que su producto parezca único y auténtico. Y el segundo es para reflexionar sobre la pérdida, cuando una campaña critica la falsedad, la copia o la homogeneización del mundo moderno. Un claro ejemplo o un nombre de una campaña podría ser Nada reemplaza al original. Concepto número 14, el iluminismo. El iluminismo en la estética es una visión racional, armónica y humanística del arte, donde el arte busca educar, ilustrar y elevar la mente, no solo vender. Aplicándolo a la publicidad, el iluminismo se trata o hay campañas donde invitan a pensar y a cuestionar y a empoderarse a través del conocimiento y la verdad. No busca manipular, sino educar, inspirar, reflexionar y a través del pensamiento crítico promover. Concepto número 15. La industria cultural. La industria cultural es el sistema que convierte el arte, las emociones y las culturas en
Productos de consumo masivo, especialmente a través de los medios, cine, música, televisión y publicidad. El arte pierde su valor crítico y reflexivo y se convierte en mercancía. En publicidad, el concepto de industria cultural se relaciona con el modo en que las marcas moldean gustos, deseos e identidades. También puede usarse de forma crítica en campañas que inviten a reflexionar sobre el consumo y la manipulación mediática. Concepto número 16. Arte algorítmico. Es una forma de creación artística en la que el proceso se basa en algoritmos, en mandar o dirigir a una aplicación y básicamente sin que el pintor diseñe, dibuja o esculpa, la máquina lo hace todo. En la publicidad, el arte algorítmico se ha convertido en una herramienta para personalizar experiencias, generar ideas visuales únicas e irrepetibles. En la publicidad la podemos utilizar de dos formas. Uno, para generar campañas innovadoras con IA o algoritmos. Y dos, como concepto crítico para cuestionar la automatización del pensamiento y consumo. Concepto número 17. La fotografía, que es una manifestación artística y técnica donde se basa en capturar la realidad a través de la luz. Hoy en día la fotografía se mueve en dos polos, la subjetividad y la objetividad. La objetividad como captar la realidad tal cual como es y la subjetividad para reinterpretar la realidad a través de la emoción, el símbolo y el criterio. En la publicidad, la fotografía es uno de los lenguajes más poderosos, ya que construye identidad, emoción y deseo visualmente. En la publicidad lo utilizamos todo el tiempo, ya que es un recurso que nos permite expresarnos o dejar claro un mensaje, ya que lo utilizamos para todo y es la forma de mostrar la belleza honesta